El coronavirus llegó como una pesadilla para los ecuatorianos, no solo por las miles de familias que han perdido a un ser querido, el miedo a enfermar, a vivir en este encierro y ahora ver cómo sobrevivir, cómo comer y lo que se viene, el miedo a perder sus empleos. Fernando Ibarra, miembro del Buró Nacional del Parlamento Laboral que agrupa a varias centrales sindicales. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, es un gusto poder participar de esta presentación. Primero permítanme expresar mi solidaridad a todas las familias ecuatorianas que hemos perdido un pariente, un amigo, un compañero de trabajo con esta pandemia que está azotando a toda la humanidad. Buenos días también. Estamos viendo cómo los empresarios ven sus negocios paralizados, los trabajadores un impuesto a sus remuneraciones que por cierto pueden ser reducidas y para los que estaban ya desempleados ven nuevas oportunidades de trabajo simplemente esfumándose. ¿Esta situación justifica ahora sí un régimen laboral transitorio, temporal? No justifica para nada. No lo justifica simplemente porque la solución no estuvo antes, no está ahora ni estará después en la precarización de los derechos de los trabajadores. Acabamos de escuchar al presidente de la Cámara de Comercio, y él también realmente acaba de descartar prácticamente la importancia del famoso proyecto de ayuda humanitaria, que tiene como meollo principal el tema de violentar derechos fundamentales de los trabajadores. Porque no se está normando nada nuevo. Me olvida un detalle, el tema de las nuevas jornadas. Fernando, permítame interrumpirlo porque no estoy teniendo una buena recepción de su audio. Fernando, si nos escucha, no tengo buena recepción de su audio, no lo podemos escuchar muy bien. Déjeme resolver el tema técnico para tener un mejor sonido y antes de eso a ustedes les contamos que en los municipios de Quito, de Guayaquil, así como en organizaciones gremiales de médicos, están levantando las voces de rechazo a esta decisión del gobierno de que a partir del 4 de mayo se levantaría la cuarentena decretada por el coronavirus. En las dos ciudades se teme que puedan producirse más contagios. Autoridades locales y médicos se unen para pedir al COE Nacional que no levante el aislamiento el 4 de mayo como ya lo ha anunciado el gobierno. Las razones son múltiples, pero todas concluyen en que aumentaría el riesgo de contagios de coronavirus, en especial en las ciudades más pobladas del país. El alcalde de la capital, Jorge Yunda, argumenta que los contagios no se han detenido y al contrario aumentan a diario. Menciona que aún no hay capacidad para hacer pruebas de diagnóstico suficientes y que el sistema de salud no está preparado para enfrentar un posible aumento de casos. Por eso el pedido es que el aislamiento social se mantenga en el Distrito Metropolitano de Quito hasta el 31 de mayo de 2020. Recalcamos que este periodo es vital para que se presenten las condiciones de salud pública necesarias para evitar que la pandemia genere daños incontrolables. Al pedido se sumó la Sociedad Ecuatoriana de Neumología. Su presidente, Eduardo Castro, quien advirtió de los posibles efectos del coronavirus en el Ecuador desde el 27 de enero, cree que el principal problema es que aún no existe la capacidad para detectar contagios y hacer el control de los enfermos. Pues necesitamos transparentar y prever probablemente las unidades de cuidados intensivos o los ventiladores que nosotros debemos tener en los días siguientes. Desde Guayaquil, el concejal Héctor Vanegas pidió también que la cuarentena se mantenga en la ciudad al menos hasta el 25 de mayo. Guayaquil es el centro de la epidemia, y así lo dicen todos los estudios y investigaciones realizadas. Se convirtió en el mes de marzo y abril en una morgue, porque ni el gobierno, ni los hospitales, ni los cementerios estaban preparados para enfrentar al COVID con éxito. Julio Palomeque, consultor epidemiológico del Colegio de Médicos del Guayas, coincide en el pedido. El gobierno puede esperar todavía 2 o 3 semanas más como mínimo hasta que la gente incluso entienda con claridad el concepto mismo de distanciamiento que no es tan entendido. Según el especialista, si bien la curva de contagios en Guayas se mantiene estable, quedaría así al menos 2 o 3 semanas más antes de empezar el descenso, tiempo que se debe emplear para entregar información adecuada a la ciudadanía.
Mientras tanto, en el país aún se mantienen las restricciones de movilización y la suspensión de todas las actividades que no tengan relación con salud, con alimentación, con seguridad y otras áreas estratégicas. El gobierno anunció que sería a partir del 4 de mayo que se podría pasar a esta nueva etapa de emergencia sanitaria según disposiciones también de los COEs cantonales y los semáforos. La semana del 27 de abril al 3 de mayo se mantiene el semáforo en rojo en todo el país. Es decir, continúan las restricciones, la suspensión de actividades laborales tanto públicas como privadas. No hay asistencia a clases. Los vuelos nacionales e internacionales están suspendidos. No hay transporte interprovincial e intercantonal. Solo podrá circular en auto una vez por semana de acuerdo al último dígito de la placa. Se mantiene el toque de queda entre las 14 y las 5 de la madrugada. El uso obligatorio de mascarillas en todas las zonas públicas. No es que vamos ya el 4 de mayo a abrir y todo el mundo sale, para nada, por favor. Esa no es una reapertura social, pero mientras tanto las medidas que en este momento se van a seguir aplicando. La semana que se inicia deberán elaborarse protocolos para el retorno de algunas labores. De sufragio proponen los integrantes del Pleno del Consejo Nacional Electoral ante este proceso que se desarrollaría en febrero próximo, mientras un sector apunta al voto virtual a través de distintas plataformas. Otro consejero considera que el proceso debería desarrollarse en varios días. La intención es evitar que las aglomeraciones sean un foco de contagio de COVID-19. Se supone que el 7 de febrero del 2021 los ecuatorianos deberían acudir a las urnas para elegir presidente y vicepresidente de la República, así como asambleístas. Pero la pandemia, que lo altera todo, hace que se planteen alternativas sobre cómo debería desarrollarse el proceso. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, junto al consejero Luis Verde Soto, tienen una propuesta. Cualquier ciudadano, previo al empadronamiento pertinente, pueda utilizar cualquier recurso que tenga, llámese tablet, teléfono celular o alguna computadora, de tal manera que pueda emitir su voto sin necesidad de asistir a un centro de votación. La modalidad de voto que plantean debería tener una estricta vigilancia de la sociedad civil y de las organizaciones políticas para asegurar el respeto a la voluntad popular. Además, costaría menos que los $123 millones presupuestados hasta ahora. El voto telemático puede llegar a costar, poniendo en relación a Ecuador, entre la 10ª y la 20ª parte del presupuesto proyectado para el voto presencial. Pero esta propuesta tiene observaciones. José Cabrera, también consejero, considera que habría algunos problemas de carácter legal y constitucional también. Hay que ver si es que en verdad el que está votando por internet o vía teléfono, el celular, es la persona la cual está votando. Al hacer eso ya se está poniendo en duda el secreto del voto. Y plantea otra alternativa, que la votación no se desarrolle en un solo día. Que se realice en 2 días o máximo 3 días las votaciones, y de esa manera se segmenta a la población que va a asistir. Esa propuesta también tiene peros, por el lado de los costos y también sanitarios, según Verde Soto. Incluso en esa hipótesis que tiene un altísimo costo económico para el país, no es posible tener condiciones de seguridad para que voten por orden de cédulas, etcétera, alrededor de un número de personas al día, dentro de colegios electorales donde convergen muchas mesas. Lo cierto es que el proceso de elecciones, tal como están hoy las cosas, es impensable que se desarrollen de la misma manera como lo hemos conocido. Retomamos nuestra conversación con Fernando Ibarra del Parlamento Laboral, lo tenemos ahora nuevamente. Le preguntaba y me estaba contestando usted ya. Yo le decía, si es que las circunstancias ya no ameritan que hablemos de reformas al régimen laboral o incluso de un régimen laboral transitorio o temporal. No, porque como le decía, el problema no está en la legislación laboral, no está en violar la Constitución, es que lamentablemente aquí las funciones del Estado se olvidan de que hay una Constitución que todos tenemos que respetar, y no como dijo el ministro Martínez, que los hechos están superando la legalidad y con eso tratar de justificar una posición cuasi dictatorial. El problema es de orden económico y el gobierno está perdiendo hace rato el año en tomar decisiones económicas acertadas.
porque para resolver el problema de iliquidez temporal de las empresas y con ello poder evitar el que manden a los trabajadores al desempleo, las medidas no son precarizar el trabajo con formas de contratación totalmente absurdas, que además atentan contra derechos fundamentales. Tampoco está en ir a la debilitación de la capacidad de consumo de la población, rebajando las remuneraciones de los trabajadores o imponiendo contribuciones que no les corresponden. Es decir, se está buscando alternativas como siempre por el lado más débil, cuando lo que corresponde en sí es buscar en la misma economía soluciones. El gobierno, por ejemplo, ¿por qué no busca un acuerdo con quienes tienen más de 30.000 millones de dólares fuera del país? Y a partir de un acuerdo con ellos, repatriar esos capitales, y no gratuitamente, allá están ganando un 1%, bueno, aquí les puede el gobierno ofrecer un 3%, un 4%, con un periodo de gracia conveniente, de tal manera que esos dineros se pongan al servicio de la economía y se puedan poner al servicio de empresas que realmente lo necesitan. Y es que hoy el 70% de empresas paralizadas, un alto porcentaje de ellas corre el riesgo de quebrar o de verse en la necesidad de desvincular a trabajadores. Las cámaras estiman 500.000 empleos más o menos que se podrían perder del sector formal. No es solamente este país, es una realidad global. En lo que se está insistiendo es que empleadores y empleados puedan llegar a acuerdos o que el gobierno incentive esos acuerdos, créditos, financiamiento a las empresas que establezcan los acuerdos. ¿Ustedes cómo sugieren que se deben sentar esas bases con el fin justamente de precautelar el empleo? A ver, hay que ir aclarando ciertos conceptos. Primero, una cosa es liquidez, otra cosa es que las empresas estén realmente quebradas. Eso no es verdad, porque además los índices del SRI determinan otra cosa. En estas circunstancias, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde ayudar a aquellas empresas que tienen realmente un problema de liquidez. ¿Por qué? Porque en esta temporada no han tenido las provisiones suficientes. Y como hay que proteger el empleo, bueno, esa es tarea del Estado. El Estado puede, a través de generar este tipo de créditos de emergencia a las empresas que realmente lo necesiten, proveerles esta liquidez y con eso evitar que se tenga que ir a situaciones drásticas con respecto al empleo. La banca privada, Steffi, dijo que tenía 10.000 o 12.000 millones de dólares listos para dar créditos productivos. Bueno, en todo caso este es el momento, pero no pueden ser créditos al 14, al 15, al 18, al 25%. Tienen que ser créditos que no vayan más allá de un 4 o 5%. El propio Estado podría ser garante de esos créditos. El propio Estado podría asumir el costo de esa tasa de interés en un plazo de 24 o de 36 meses con un periodo de gracia de 2 años que le permitiera al Estado reacomodar su economía. En ese sentido el Estado puede ayudar, pero no se puede pretender que si mantenemos una situación bancaria totalmente chulquera, inhumana y mucho más todavía en estos momentos de crisis tan graves, buscar como siempre el lado más débil, que es el tema de los derechos de los trabajadores. ¿No cree usted, más allá de lo que se debería hacer, lo que en la práctica está pasando, que en realidad va a llegar la necesidad en que se tenga que llegar a acuerdos? Digo porque ya hay más cifras si estamos hablando de desempleo, de los ecuatorianos que realmente tienen un empleo adecuado. Ya hay más cifras de quienes se tendrán que acoger a un seguro de desempleo, aún con los cambios que se quieran incidir sobre el seguro de desempleo. Hablo sobre los acuerdos porque desde el sector empresarial se está proponiendo que se lo haga, pero con algunas diferenciaciones, y por eso es importante conocer cuál es la posición de ustedes. Caterina Costa, la presidenta del Comité Empresarial al respecto, decía lo siguiente, escuchemos. El trabajador sabe más que nadie en qué condiciones está su plaza de trabajo. Él sabe, como decía antes, si está totalmente parada, si está al 5, al 10, al 50, al 70. Él lo sabe mejor que nadie. Obviamente, sí estamos de acuerdo con que se notifique al Ministerio de Trabajo, igual en el caso de la reducción de la jornada, no que sea una negociación en el marco del Ministerio del Trabajo, porque eso va a colapsar las necesidades urgentes del momento, sino que se notifique y que en ese espacio pueda ser revisado cualquiera de los acuerdos que se lleguen con los trabajadores. Sobre esa última parte, ¿qué dice usted? Permítame ahora hablar más como abogado que como dirigente sindical. Es que resulta sorprendente el desconocimiento, por decirlo en un término caballeroso, de los temas jurídicos en este país.
¿Cómo es posible que asambleístas, que gobierno, que empresarios no conozcan cómo funciona el sistema jurídico en el Ecuador? La Constitución de la República, el Código del Trabajo permiten los acuerdos, pero permiten los acuerdos siempre que no haya renunciamiento de derechos. El artículo 190 de la Constitución establece inclusive que la mediación es un mecanismo complementario alternativo que permite arribar a acuerdos en materias transigibles. Y el 326 de la Constitución determina que los derechos de los trabajadores son intangibles, son irrenunciables. El Código Civil también claramente establece que todo aquello que no se puede renunciar no cabe ser convalidado por ningún otro medio. En consecuencia, posibilidades para llegar a acuerdos hay. Lo que no permite la Constitución es que se lleguen a acuerdos violentando derechos, menoscabando derechos. Entonces, si se quiere plantear y ese violentar derechos, lo primero que hay que plantear, Steffi, es reformar la Constitución. Y entonces, si es que estamos hablando de una reducción en cuanto a derechos, si es que hablamos de reducciones de sueldos o cambios en las modalidades, ustedes lo ven así. Dejo eso claro porque es el propio presidente de la República el que los dijo, servidores públicos, hola, que sepan que no van a poder seguir ganando lo mismo. Ya sabemos después qué les dijo el Ministerio de Trabajo, pero fue el propio presidente quien lo enseñó. A propósito de eso, la semana pasada nos acompañó aquí Augusto de la Torre y nos dijo lo siguiente, escuchemos. El gobierno tiene que considerar desde ya, y esa es mi recomendación a los ecuatorianos para que lo tomen en cuenta, el salario mínimo en el Ecuador tiene que equipararse al salario mínimo de Colombia o del Perú. La economía no nos da. ¿Cuál es la realidad del Ecuador? Los dólares que tenemos son contados. La única manera como nos pueden alcanzar esos dólares para poder salir de esta crisis es reduciendo las necesidades del gasto corriente en el sector público. Entonces vamos a tener que hacer una reducción de sueldos en el sector público, yo me imagino del orden del 50%. El gobierno no va a tener otro remedio, y me cuesta mucho decir esto, no va a tener otro remedio que hacer una reducción muy importante en la nómina. Ese es el juego, no hay misterio. Si no tenemos una moneda que se devalúa, son medidas drásticas. ¿Ustedes no lo ven factible? Pero es que ¿quién lo dice? Pues, Steffi, lo dice el señor que causó la crisis bancaria, que en su tiempo en la que tenía su mejor producción intelectual y académica, nos llevó a la crisis peor en este momento. Si el Ecuador tiene problemas de que no hay divisas, es porque las divisas fugan, pues, y eso es real, están en los paraísos fiscales. No nos pueden echar a nosotros la carga. Además, no se puede hacer afirmaciones que no pasen por el marco constitucional. Resulta irresponsable, por decirlo en términos muy delicados, irresponsable hacer propuestas que rompan el régimen constitucional, porque entonces lo que se quiere es tomar la pandemia como justificativo para imponer actitudes dictatoriales que el país no estará dispuesto a soportar. Las soluciones van por otro lado, no de la mano que nos llevaron de aquello que nos llevaron. Vamos a eso, porque realmente lo que al país le interesa es eso, es decir, que se puedan conocer las distintas soluciones que se están planteando desde varias aristas que vamos analizando. Ustedes en una carta dirigida al presidente de la Asamblea y a los asambleístas como Parlamento Laboral rechazan también el proyecto urgente humanitario que impone el aporte a los trabajadores y a las empresas a este régimen laboral de emergencia, pero ¿qué proponen concretamente en su lugar? Si usted dice, esa no es la vía, no le cortemos la cuerda por la parte más floja, y entonces, ¿por dónde? Por ejemplo, como hemos dicho, hay que buscar reactivar a las empresas con problemas de liquidez, haciendo un estudio técnico serio para que no se metan por tras bastidores aquellos que no tienen ningún tipo de inconveniente, que han ganado durante los últimos 12 años entre 18 y 20% y que por lo tanto no justifica en este momento una situación de esta naturaleza, pero se puede llegar a un salvataje empresarial. ¿Con qué? Con los recursos que la economía tiene. La banca privada anunció que tenía 10 millones de dólares. En el exterior hay más de 30.000 millones de dólares. El Estado puede llegar y debe llegar a una negociación con ellos, no solamente con nuestros acreedores internacionales, que está bien y así se tiene que hacer, independientemente de los falsos justificativos del ministro de Finanzas, que hoy está cuestionado por sus propios patronos, los señores del Comité Empresarial Ecuatoriano.
Se tiene que buscar las soluciones internas en el marco de esta economía que sí tiene posibilidades, porque los recursos están ahí. Lo que sucede es que se quiere hacer una vez más grandes negociados a costa del sacrificio de los trabajadores ecuatorianos. Son las reacciones y las propuestas de Fernando Ibarra, miembro del Buró Nacional del Parlamento Laboral, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.